Buenos días a todos. Este es el cuarto encuentro de Al-Ándalus en México. Estamos en el eje académico, segundo día de conferencias en nuestra parte virtual y tenemos una parte muy esperada por mí y muy especial también. Está aquí con nosotros la doctora Mariam Sadak y tenemos una conferencia muy interesante de lo cual se sabe poco y es buenísimo hablar acerca de la existencia pues de tantas influencias en México. Nuestra conversación se llamará Sombras y Resistencias, el Islam secreto en el México colonial. ¿Cómo estás? Buenos días, Mariam. Muy buenos días, doctora Lila. Gracias por tu invitación a este gran congreso. Quiero presentarles a la doctora Mariam Sada. Ella es madre, profesora, investigadora, conferencista y guionista. Nació en París y es políglota en francés, árabe, inglés, español y portugués. Es doctora en lingüística histórica española por la Universidad de California en Los Ángeles, donde también cursó su licenciatura y maestría en español en California State University, Los Ángeles. Su trayectoria académica se ha dedicado a descubrir los vínculos entre el mundo árabe islámico y la civilización hispana. En el 2016 concluyó un postdoctorado en México donde examinó las huellas documentales árabes e islámicas en el México colonial 1570-1820 en 17 archivos de la República Mexicana. Ella es autora de un libro que yo les recomiendo muchísimo leer para poder comprender pues la identidad de muchas personas, pero sobre todo de nosotros los mexicanos. El libro se llama Alá Hashem Dios. El español no es tan español. La editorial es Duncan, Buenos Aires, 2019, y ha publicado 9 artículos académicos en revistas especializadas. La doctora Sada es también directora del próximo documental Ojalá supieras, una obra visualmente inmersiva que desentierra la historia silenciada del Islam en México colonial. A través de los manuscritos de archivo, dramatizaciones de procesos inquisitoriales y testimonios históricos, la película da voz a hombres y mujeres acusados del criptoislam y perseguidos por su fe. Más que un filme, es un acto de reivindicación. Configura la narrativa histórica de México mostrando que musulmanes, judíos, cristianos e indígenas contribuyeron a los cimientos de la nación. Su obra, tanto académica como cinematográfica, abre nuevas rutas para comprender la memoria cultural, ofreciendo al público una visión más profunda de cómo las historias borradas siguen moldeando nuestro presente. Al rescatar estas voces ocultas, la doctora Sada abre un espacio de diálogo entre disciplinas, religiones y culturas, recordándonos que la historia no es estática, sino viva, y que los ecos de las luchas por la dignidad y la identidad y la fe siguen resonando en nuestro tiempo. Te escuchamos con mucho gusto, Mariam. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Lila. Me da mucho gusto estar con ustedes por este medio y compartir con ustedes am, mi investigación sobre México y es en específico un caso particular que quiero compartir con ustedes hoy que habla de esa sombra y resistencia del Islam secreto en México colonial. Se trata aquí de que la expulsión de los moriscos, decretada entre 1609 y 1614 por Felipe III, puso fin a parte de la vasta historia árabe en la península ibérica. El decreto forma parte de una larga política de exclusión y persecución contra los que se llamaban en ese entonces moriscos en España a lo largo del siglo XVI. A raíz del polémico decreto, la migración morisca se extendió a lo largo de los territorios administrados por la corona española. En este caso estamos mirando México. A pesar de los controles y las restricciones de su movilidad, los moriscos viajaron a otras latitudes para conservar parte de su credo religioso. El presente eh, eh, discurso es sobre la migración de los moriscos a las posesiones españolas en América y en este caso la Nueva España y la persecución sistemática a la que fueron sometidos por parte del Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. Esta investigación se ha estructurado exactamente en tres partes. En primer lugar, quiero explicar
el discurso impulsado por las autoridades españolas sobre los moriscos. Luego quiero analizar con ustedes el proceso de la migración a la Nueva España y finalmente quiero, por medio de un caso específico de María Ruiz Morisca, esposa de Rodrigo Deza, mostrar cómo un personaje puede autodenunciarse ante el Santo Oficio en 1594. En primer lugar, quiero hablar de la cuestión morisca. Entonces, esta cuestión morisca que empezó después de 1492, tras la Guerra de Granada, ese proyecto de los reyes católicos Isabel y Fernando de una España unida se concretó y la rendición de la ciudad de Granada no fue un logro militar, sino una mezcla de eventos desafortunados que condenaron a Granada. Y esa lucha interna que tenían, que al final azotó las grandes murallas y provocó enorme pérdida entre la población, y también llevó a las capitulaciones de Granada. Las autoridades cristianas veían con celo la convivencia entre musulmanes, cristianos, judíos, y ya para 1492 ya habían decidido la expulsión de los judíos, entonces ya a ese momento querían ver qué hacer, y ahí nació la cuestión morisca, qué hacer con la población morisca. Desde la corona, a través del primer obispo, Fray Fernando de Talavera, se impulsó una política de evangelización que realmente fracasó debido a la escasa preparación de los frailes en el tema del Islam o de la nueva religión. El historiador Antonio Rodríguez Ortiz ejemplifica el choque de los credos de una forma fenomenal. Dice: los que esperaban una conversión rápida se sintieron defraudados. Los cristianos que acudieron a la ciudad recién conquistada soportaban con impaciencia las llamadas de la oración desde los alminaretes y las numerosas mezquitas, y a su vez los granadinos no podían disimular su aborrecimiento al escuchar los toques de la campana. Entonces, esa supuesta de que van a vivir juntos y que todo está bien como antes en época medieval, no era tanto. A este se sumó el descontento generalizado por el cobro injusto de los tributos contemplados por las capitulaciones de Granada. Entonces, hablemos un poco del tema de tributos, porque en un momento en la época mudéjar, un mudéjar, por cierto, es un musulmán que vive en territorios cristianos, pero que paga tributo al rey cristiano, tributo como un impuesto al rey cristiano. Y a cambio de este pago, el rey cristiano le ofrece libertad de fe, o sea, tenía la posibilidad de mantener su mezquita, sus ritos islámicos en cuanto al nacimiento de sus hijos o el entierro o la preservación de lo que era las reglas internas del grupo como tal, con musulmanes, sus propios matices islámicos. Pero ya a partir de 1492, más precisamente a partir de 1501, 1502, ya se cambió la política a una completa represión por la corona. Entonces, de ahora en adelante, como una época del siglo XVI, es una conversión forzosa o destierro, por ejemplo, y en este caso ya el mudéjar, que podía pagar tributo, a partir de este entonces ya no podía pagar más para contener o para preservar su identidad islámica. Entonces, en este momento no se le llama mudéjar, sino cambia al término morisco. Y de ahí la cuestión morisca. A lo largo del siglo XVI en España se desarrolló la discusión sobre esa cuestión morisca. En la Edad Media, la mayoría de los españoles consideraban que el legado del Islam, el judaísmo, era algo indispensable, parte íntegra. A pesar de ello, estas ejercieron una influencia crucial en la suerte del país y seguían ejerciendo influencia en el cuerpo político, cultural, económico, en todas las esferas se podía ver esa gran influencia de judíos y musulmanes. Entonces se les llamaba en algunas épocas convivencia entre los tres, ¿no? Esa convivencia, la verdad, a partir de esta época se creó esa tensión, expulsión de judíos 1492, seguida por esa conversión forzosa a partir de los inicios de 1500,
Entonces, eso llevó a un estrés muy marcado históricamente y eso se llama los levantamientos de las Alpujarras, de Albaicín y Alpujarras, 1568 y 1571. Vamos a decir que la primera parte del siglo XVI era unas políticas sistemáticas de erradicación grupal de los musulmanes, desde la destrucción de los baños públicos, a la quema de textos árabes, a la conversión forzosa, al cambio de nombres, a la transformación de todas las mezquitas en iglesias. O sea, hubo el primer segmento del siglo XVI es como un cambio externo. Y a partir de 1568 la comunidad responde. Entonces responde con qué? Levantamiento, digamos una revolución, tipo, no queremos eso, somos musulmanes y esto no va a funcionar con nosotros. Pues ese tipo de descontento morisco llega al mismo tiempo que los turcos otomanos tienen el control del Mediterráneo y el control ya están avanzando en Europa Oriental. Las conspiraciones entonces era de que esos turcos otomanos pueden dar apertura a otra vez regresar una España musulmana por medio de estos moriscos. Entonces a esos se los consideraban quinta columna o posibles traidores en la historia, debido a que tenían la posibilidad, la gran posibilidad de conspirar, solo tenían, la Inquisición decidió tenerlos bajo una vigilancia mucho más estricta para asegurar que no hay una conspiración entre la comunidad morisca, criptomusulmana en este caso, porque si son musulmanes en su casa y exteriormente fingen ser católicos con nombres católicos, pues esta población también es un alto riesgo a la corona española debido a que tiene posible anexo con a los turcos y una posible revolución puede llevar a otra guerra más fuerte o ayuda militar de los turcos. Entonces, a partir de la década de 1560 comenzó una serie de medidas en torno a la exclusión de los moriscos. En este caso, esto nos lleva hasta la conclusión de todo eso, que es la expulsión. Entonces, el tema de la expulsión no sale hasta inicio del siglo XVII. Entre 1609 y 1614 tenemos 275,000 moriscos que están puestos en barcos y expulsados. En este caso, solamente son hombres, los niños y las mujeres se quedan atrás y no se les permite esa expulsión. Entonces, una expulsión, vamos a decir, un poco de género, hombres, y de toda la península ibérica, todas las ciudades importantes. Ahora la pregunta, cuando queremos conectar esto a la Nueva España, a México, hemos dicho que son las sombras, ¿no? Esos personajes resistieron y son la sombra de Islam en México colonial. La pregunta es, ¿podían o no podían cruzar el Atlántico? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál sería el destino de los moriscos tras esa expulsión? O durante el siglo XVI. O sea, en este caso, durante el siglo XVI, en esa época de transformación de la España musulmana a la España católica, y al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando realmente hay un evento muy marcado que es la expulsión de los moriscos? Las Indias parecía, como las llamaban en ese entonces, parecía una opción viable. Sin embargo, pesaba una restricción que se impuso en los primeros años. Los reyes católicos, a través de los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, prohibieron la entrada de personas no fiables. No carecían de confianza, sino que los territorios americanos en 1504, ellos decían, no, tenemos que decretar que los moriscos no pueden viajar en amplios territorios de la Nueva España, pasando por ahí, porque tenían que ser cristianos viejos para poder pasar. La Casa de Contratación de Sevilla miraba como cierta identificación o pasaporte o todo eso para comprobar que esa persona que sube al barco es una persona cristiana vieja. Las autoridades denunciaron la omisión por parte de los oficiales, en concreto la Casa de Contratación de Sevilla, de no procurar métodos eficaces para evitar esa migración de población morisca. Entonces, ¿cuáles eran estos métodos en que podían migrar esa comunidad morisca a la Nueva España?
Entonces tenían que asegurar tener un documento de limpieza de sangre y solicitar sin ninguna sospecha una licencia para poder viajar a las Indias. Eso provocó que los oficiales fueron considerados como responsables de la salida ilícita de esta gente, acusándolos en diversas ocasiones de no procurar diligencias debido a la hora de exigir las acreditaciones para pasar a las Indias, incluso incurrir en prácticas fraudulentas, perseguibles por la legislación vigente. O sea, imaginemos ahora que tenían como un pasaporte falso o tenían una identidad falsa para poder cruzar a la Nueva España. Como hemos observado entonces que a lo largo de este siglo XVI y XVII existió una política de exclusión y expulsión sobre los moriscos que no solo se enfocó en España, sino a lo largo de las posesiones de españolas en América. Esa vigilancia estricta obligó a que esta comunidad bajo sospecha se escondiera y disimulara sus prácticas, tradiciones, costumbres ante una gran población mayoritariamente cristiana. Toquia o taquilla en español, pero en árabe se dice toquia, que es la cual se define como el disimular de manera legítima las creencias por miedo a perder, a arriesgar su vida. Entonces, este es un tiempo de que consideran que el creyente tiene la legislación desde adentro, la jurisprudencia islámica, que le permite fingir ser católico cuando desde luego es musulmán en su mundo interior. Para el caso de Nueva España, no podemos asegurar que existió esta taquilla, no tenemos esto así palpable, sino que podemos ver algunos documentos que sí muestran presencia morisca y también esa idea de querer practicar el Islam, como el breviario sunni, por ejemplo. Entonces, en este caso, quiero mirar un caso específico para ejemplificar cómo funcionaba esto de la España a la Nueva España, a cómo funcionaba la Inquisición, a cómo funcionaba este criptoislam. Vamos a mirar el caso de María Ruiz, que es el 8 de agosto de 1594. Esa mujer se presentó ante el Santo Oficio de la Inquisición, tenía 30 años y la razón por su presentación es de petición de su confesor, el cual no le daría la absolución de sus pecados. La acusada presentó una autodenuncia para desahogar sus culpas. Ante esta crisis espiritual y el riesgo de tener un caso mayor por dichos errores, María Ruiz se presentó ante las autoridades inquisitoriales para denunciar que ha guardado la reprobada secta de Mahoma, creciendo y habiéndose salvar en ella y que no la ley de nuestro Señor Jesucristo, porque debe ser castigada. Inmediatamente el fiscal del Santo Oficio, Marcos Boerques, mandó aprender y encerrarla en una de las cárceles secretas. Pronto la acusada fue llamada a testificar en audiencia ante el inquisidor Lobo Guerrero, en donde se examinó su vida y los motivos que la orillaron a autodenunciarse ante el Santo Oficio. A través de la documentación podemos reconstruir la vida de María Ruiz. Ella nació en Vía de Albolot, que esto es situada en Granada, en España, en 1551, pero que a la edad de 11 años inició su maometismo o su islam por la influencia de sus padres y sus hermanos. Sus padres eran García Hernández, Lucía Hernández, quien la hicieron realizar ayunos, ritos, oraciones, cosas que son todas que pertenecen a lo que llaman la secta de Mahoma o ser musulmana. Sus hermanos Miguel Hernández, Diego, Joan García, además de seguir su islam, se mofaban de los símbolos y prácticas cristianas, o sea, tenían una cierta actitud de burla ante el contexto cristiano católico. Pues sabemos que en 1578, a la edad de 27 años, María Ruiz contrajo nupcias con Rodrigo Deza,
un cristiano viejo. En este caso, yo creo que la manera en que María Ruiz pudo llegar a las Américas es casarse con un cristiano viejo y con eso dedicada a la compra-venta. Este hombre se dedicaba a la compra-venta de las pipas de vino y ese matrimonio vivió 4 o 5 años en Ciudad Real, en Castilla. Posteriormente viajaron a la Nueva España. Ahí está, en 1584, yo creo que después de este casamiento, unos meses después, pum, llega a México. Según consta una real cédula para dejar pasar a la Nueva España a Rodrigo Deza, vecino de la Ciudad Real. De su matrimonio nacieron 3 hijos: Francisco de Deza, nacido en la Ciudad Real en Castilla, María e Isabel, 7 años, 4 años. Pues la idea es que sus hijos nacieron las hijas nacieron en la Ciudad de México. ¿Cómo era el proceso de María Ruiz? María Ruiz confesó que el cual le aconsejó autodenunciarse por saber y haber mantenido ceremonias de la secta de Mahoma. O sea, básicamente que la mujer practicaba el Islam. Dijo que eso, entre comillas, dijo que aunque al principio vivió con temor y él quiso encubrir la verdad, que ahora la quiere decir llanamente porque Dios tenga misericordia de ella, y que es cuando tiene dicho que en su tierra, la Ciudad Real, la dicha madre le enseñó cosas, que tiene declaraciones. Esta tenía 10 o 11 años y sabía que eran la secta de Mahoma, la cual guardaba la dicha. Y es esta, por enseñanza, la dicha a su madre, dijo los dichos. Hay unos de la secta de Mahoma que hasta 3 años que ésta vino a esta tierra, tiempo de la vecina de la secta de Mahoma, estuvo en la guardia de la secta de Mahoma y creció, aunque no hacía las ceremonias que dicha su madre hacía, y esta vía hacer más que la que tiene confesada, porque como dicho tiene sus padres, se recataban de esta, temían que los descubriese. Fin de cita. La declaración es magistral porque indica que sabía, que tenía conocimientos de los ritos de la ceremonia de secta de Mahoma, pero nos indica a su vez un doble temor. Primero, es evidente, sus padres practicaban la secta de Mahoma, eran musulmanes, pero lo hacían con cierta cautela para no ser sometidos y castigados a las autoridades inquisitoriales. El segundo es que María Ruiz reconocía que estaba en un error porque cuando la secta de Mahoma y la creía, sabía que era contraria a la ley de los cristianos de nuestro Redentor Jesucristo. Fin de cita. Podemos observar una crisis de identidad que no es fácil de asimilar para esa María Ruiz. Ante su nueva religión, el cristianismo debe denunciar toda práctica ajena, aunque ésta haya marcado parte de su vida, como la fue el Islam. No es fácil porque el denunciar implica evidenciar y exponer, aunque las autoridades comenzaron a indagar sobre esos ritos, ceremonias y prácticas de la secta de Mahoma, y eso causó que María Ruiz, el 11 de agosto de 1594, el inquisidor Lobo Guerrero y el fiscal Marcos Borges sometieron a esta mujer a un interrogatorio exhaustivo. Entonces, donde podemos observar 2 elementos de este interrogatorio. Primero, las prácticas musulmanas, y luego la crítica desde el mundo musulmán a la ortodoxia cristiana. O sea, ahí podemos ver como un texto polémico, donde realmente el personaje conoce el Islam, tiene una idea de poder algunas cosas, pero al mismo tiempo está su diálogo interreligioso entre cómo negociar esa identidad donde Jesús, por ejemplo, en el Islam es profeta, es aceptado, la Virgen María es importante, es céntrica en el Islam, pero a la vez tienen una imagen mucho más ensalzada en el catolicismo, donde tienen un espacio mucho más elevado. Entonces, este musulmán cristianizado o este cristiano islamizado, ese personaje que está entre los dos mundos, de que si tú estás de este bando, lo ves que así, y estás, por ejemplo, para el mundo musulmán, María Ruiz sería una católica, porque ya aceptó el catolicismo y dejó el Islam, pero al mismo tiempo, desde el mundo del lente católico, María Ruiz se considera musulmana,
porque es criptomusulmana y tiene algunas cosas y ritos de la secta de Mahoma. Entonces, ese es como un personaje que realmente ni es de aquí ni es de allá, pero realmente es esto y es lo otro. A mí me gusta ver que esta identidad híbrida, porque el criptomusulmán vive eso, vive esa realidad, esa tensión, donde cómo manejo esa identidad mía, donde conozco cómo soy o quién soy, pero no puedo y no me permiten serlo. Entonces, ¿cómo se identifica al otro? A través de aquellas prácticas ajenas. Entonces, veían que ella es el otro, María Ruiz es este otro, y que tenía algunas prácticas ajenas que ahora mismo vamos a ver que realmente, ¿qué son esas prácticas que desde el cual el proceso de María Ruiz nos indica cómo eran los cómo manejaban esos moriscos su doble vida? Entonces, a temprana edad, su madre y otras mujeres con la que convivía su madre la instigaban a que hiciera el ayuno. ¿Ok? Entonces, esa mujer decía Bismillah, comía, practicaba el ayuno del Ramadán. Entonces, durante el interrogatorio se les preguntó si realizaba los ayunos correspondientes. Y ella dijo que eran malos y los ayunos eran desde la mañana, de un día hasta la madrugada, del otro no comía nada, ayunaba desde todo un mes. Entonces, en este caso dijo que ella ayunó agosto o septiembre. Incluso agrega la forma en que preparan sus alimentos tras finalizar sus ayunos, que degollasen las aves y reses con cuchillo, que dejándoles salir la sangre hasta que no quedase sangre ninguna, la cual hacía por ceremonias y ritos de la secta de Mahoma. Fin de cita. Entonces aquí tenemos otra pista, que degollar las aves, eso es la forma, digamos, kosher, halal, de matar a los animales, y que afilarlo el cuchillo y preparar la garganta del animal, dejándole salir la sangre, todo eso habla también de una práctica de dieta específica que indica otra forma de práctica islámica cotidiana que se practicó en la Nueva España por medio del caso de María Ruiz. A lo largo de sus primeros años de infancia, María Ruiz contempló la aversión de sus padres hermanos hacia los cristianos. Esta se manifestó a través de la burla, en específico a los cristianos que hacían procesiones. Cita, miren a quien adoran estos animales cristianos, a estas maderas. Fin de cita. Entonces, ahí es como una crítica directa, madera, estatua, idolatría, ese es el conflicto que tiene esa musulmana al hacerse cristiana y mirar una estatua y decir, a eso, a eso voy a dedicarme, ¿no? Después de esa conversión forzosa, familiar, incluso tener un nombre cristiano, tener papás que se convirtieron, nacer ya como alguien en este cripto islam y heredar todo eso. Sin embargo, la burla y el acto de romper imágenes era solo una manifestación sobre la incredulidad de los moriscos sobre el cristianismo. En concreto, un tema muy debatido era el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual no era creído. Entonces, ahí está como que ella también cuestiona eso. Ahí vemos cómo el personaje de María Ruiz está procesando la fe, la ideología cristiana, junto con la musulmana, está haciendo unos comparativos, está evaluando qué tomo de aquí, qué tomo de aquí, qué acepto de aquí, qué acepto de ahí. Entonces, es como una forma de llegar a este lugar, tercer espacio, donde se negocia una identidad con los ideales de ambos, donde unos a veces son más fuertes que otros. Los indagatorios de las primeras audiencias dejaron una enorme impresión sobre las prácticas de la familia de María Ruiz. Sin embargo, la gran duda del Santo Oficio era si la acusada fue bautizada. Ahora la pregunta era, ¿esta mujer la bautizaron, sí o no? Porque al ser bautizada y aceptar la religión católica, obligaban a María Ruiz a abandonar cualquier cosa o fe anterior. Si no lo hacía, incurría un delito de apostasía, al cual consistía en la negación de la fe cristiana por los que habían recibido ese bautizo. Tuvo una segunda audiencia y María Ruiz, como podemos ver a lo largo de su documento,
que ella realmente desafía o tiene una, ah, eh, o sea, no quiere, no quiere poner a sus papás en peligro. Entonces es una mujer muy de familia en que decide que esta autodenuncia es una forma de proteger a sus familiares en Granada y su familia en general. Toda la historia de María Ruiz está muy detallada y explicada de dónde nació, cómo llegó, con quién se casó, sus hijos, sus papás. Y más que nada, increíble, lo más increíble es que su autodenuncia es para proteger a sus familiares. Tenía miedo de Sí, que la Inquisición los iba a buscar en España. Entonces ella sí. decidió como sacrificarse. Pero hay algo más loco. Nadie en la Inquisición se salva. María Ruiz se salva. Paga 200 monedas de oro y sale de la Inquisición. Sale. Ok, Es ok. el único personaje que tengo en que con dinero pudo comprar su libertad. Entonces es increíble. ¿Quién será esa familia? Quizá una gran familia muy rica, quizá una familia Exacto. increíble, ¿verdad? Que todavía tiene más familiares en España que tienen aún más dinero y que ella sacrificó esos 200 como que nada, 200 monedas de oro, porque Exacto. hay mucho más atrás. O sea, Y que como siempre en México, ¿no? En México con lana, y se puede, ¿no? Se puede, se seguimos. puede. Entonces, como que la mujer, como dice en inglés, es above the law, ¿no? O sea, esa, con dinero, ella superó a la ley y no importa que tenían contra ella, ya sabían todo. O sea, la podían literal quemar viva. Porque ella dijo, degolló las aves, aprendió el Islam cuando era pequeña, sus hermanos son musulmanes, sus papás, o sea, ella, todo eso está escrito. Entonces, posiblemente la conexión es, vamos a ir a buscar a tu familia en España, confiscar esos bienes, pero ella dice, no, espérenme, aquí está el dinero, yo pago, pero hay que proteger a los míos. Exacto, exacto, qué interesante. Ojalá tengamos oportunidad alguna vez de tener esta charla en vivo, porque esta información, la verdad es que se conoce muy poco y nos habla pues acerca de estos fenómenos tan tremendos de construir una identidad con cosas de distinta procedencia, ¿no? Esta hibridación cultural, religiosa, y de todo tipo, que de repente nos podemos encontrar. Pero bueno, retomemos de lo del matrimonio, desde lo del matrimonio, que fue cuando se nos fue la señal, queridos amigos del encuentro del Andaluz en México, estamos llevando esta grabación desde una zona rural. Yo me encuentro en una zona rural, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de escuchar todo esto que nos trae María. Continuemos. Pues para retomar esto de la María Ruiz, para nosotros María Ruiz que es como un ejemplo de cómo funcionó la Inquisición o cómo funcionó eso, ¿no? Entonces esa mujer que sabemos que es musulmana, pero se casa con un cristiano viejo y que tiene hijos en México y con eso ella puede cruzar y llegar a México por medio de contraer nupcias con Rodrigo de Esa y que también sabemos por medio de su proceso que ella se burlaba de su familia o ella se burlaban de la Inquisición o perdón, ¿puedo retomar? Sí, Disculpe. claro, claro, adelante. Que ella tenían ahí ese tema de burla de las imágenes y muestra cómo el morisco tenía dificultad en esto de un segundo, honey, I'm not able to concentrate. Yeah, because of the noise. I'm so sorry. Yeah. Sorry. Perdón. Todo tranquila. Aquí yo Ya, le corto y ya, no te preocupes. ya. So, retomamos desde el matrimonio. Sí, ok, sin Every problema. step you make, we can hear it. It's recorded in Zoom. Every step, yes. So, I'm so sorry. Yeah. En 1578, María Luisa, a la edad de 27 años, contrajo nupcias con Rodrigo Deza, un cristiano viejo. Entonces, de ahí podemos ver cómo una mujer, por medio de ese matrimonio,
pasa a la Nueva España en 1584 y que de este matrimonio tiene 3 hijos. Francisco de Esa, tiene también María e Isabel, y que sus hijos nacen en la Nueva España. El proceso de María Ruiz entonces nos muestra cómo una mujer se autodenuncia um, bajo la presión que ella se vio sometida por su confesor, que el cual le aconsejó autodenunciarse por saber y haber mantenido ceremonias de la secta de Mahoma. Entonces ahí tenemos el documento, dice así, desde el archivo, las palabras son las siguientes. Dicho que aunque al principio vivió con temor y él quiso encubrir la verdad, que ahora la quiere decir llanamente, que Dios tenga misericordia de ella, y que es cuando tiene dicho que su tierra real, la dicha madre, le enseñó cosas que tiene declaraciones cuando ésta tenía 10 o 11 años y sabía que eran de la secta de Mahoma, la cual guardaba la dicha. Y por enseñanza de la dicha a su madre, hizo los dichos ayunos de la secta de Mahoma, que hasta ahora 3 años, y este vino de esta tierra, tiempo de la vecina en la secta de Mahoma, estuvo en la guardia de la secta de Mahoma, y la creyó, aunque no hacía las ceremonias que la dicha su madre hacía, esta veía hacer más de la que tiene confesada, porque como dicho tiene sus padres, se recataban y que temían que no la descubriesen. O sea, básicamente que algunas cosas hacía como sus papás, otras ella no, pero que eran de la secta de Mahoma, eso ya estaba concretado. Y una cosa que la declaración es magistral aquí porque indica que sabía y tenía conocimientos de los ritos de la secta de Mahoma, porque era musulmana prácticamente, pero no indica, nos indica aquí el doble temor. Tenemos primero, es evidente que sus padres practicaban este Islam, pero que también que tenían cierta cautela, porque de que ella escogía algunas cosas a hacer y otras no, pues ella tenía gran conciencia del castigo de las autoridades inquisitoriales. Entonces, María Ruiz reconocía que estaba en un gran dilema, porque cuando guardaba la secta de Mahoma y creía en ella, sabía que esto era el contrario de la ley cristiana, y ella dijo en el documento, contraria a la ley cristiana de nuestro redentor Jesucristo. Podemos observar aquí también una crisis de identidad, que no es fácil asimilar para María Ruiz esa identidad. Ante su nueva religión, el cristianismo, que es sus papás le dijeron que pues de ahí hay que hacerlo, pero también ella debe de renunciar todo lo que es ajeno, que es suyo, que es el Islam. Entonces, no fue fácil esa denuncia, implica evidencia de exponer un castigo a su familia y a ella misma. Pronto esas autoridades comenzaron a indagar sobre aquellos ritos, ceremonias y prácticas de la secta de Mahoma, en el caso de María Ruiz, y encontramos que una de las cosas interesantes es de cómo ellos comían, la dieta de estas personas, el ayuno y las dietas, que el documento dice, degollaban las aves y reses con un cuchillo por la garganta, dejándolos salir la sangre hasta que no quedase sangre ninguna, la cual hacía por ceremonias y ritos de la secta de Mahoma. Eso quiere decir que la carne halal o el degollar los animales era algo así como de la práctica del diario vivir de estas personas, que la Inquisición en este caso ya como lo toma como una señalación, algo que señala que esa mujer es musulmana y lo practica desde la cocina, desde el cuchillo, desde el animal, y en este caso el ayuno, que ella no comía desde del alba, puesta del sol, y ella dijo en el documento que no ayunó, que estaba ayunando un mes de agosto o septiembre. A lo largo de los primeros años de infancia, María Ruiz contempló la aversión de sus padres y hermanos hacia el cristianismo. Entonces, no solamente ella tenía algunas prácticas, sino que también María Ruiz vio que manifestaban una burla hacia hasta las ceremonias cristianas. El documento dice así: miren a quién adoran esos animales cristianos, a unos maderos. Entonces, el hecho de que María Ruiz dice eso ante el Santo Oficio, eso explica que ella
las imágenes y las estatuas, que es lo que la separa del cristianismo, esa visualización de la imagen de Jesús, por ejemplo, es el diálogo. Entonces, María Ruiz es musulmana, acepta a Jesús, acepta a la Virgen María porque es musulmana, pero a la vez tiene un rechazo a la estatua, a la imagen de lo que es. Entonces, ahí vemos en el mismo personaje cómo hay esa lucha interna. Sin embargo, esa burla y el acto de romper imágenes era solo una manifestación sobre la incredulidad de los moriscos sobre el cristianismo. En concreto, un tema muy debatido era el dogma de la Inmaculada Concepción. Lo tenían como que sí era inmaculada, no, eso es un tema que también salió en el documento. María Luis tiene una segunda audiencia en que se declaró bautizada como cristiana. Sin embargo, no había llevado una vida plena dedicada al cristianismo. En esa segunda audiencia, eso es lo que ella explica. Las autoridades tomaron cierto, así como celo a sus declaraciones. En particular, el fiscal del Santo Oficio, el doctor Marcos Boerques, que pide que le declare a ella que es otra vez católica y que ha dejado la dicha secta de Mahoma. La severa decisión del fiscal no fue tomada en cuenta y se optó por realizar varias audiencias con finalidad de descubrir si nuestra acusada compartió y divulgó los preceptos de Mahoma entre su gente. Entonces ahora más que nada querían ver si María Ruiz iba y practicaba el Islam ella, pero también que lo enseñó a otros. Para María Ruiz era todo definitivo hasta tener resolución final, en la cual llegó el 4 de abril de 1596. Fue absuelta en forma, pero cierta restricción. Y dice lo siguiente, cita, se le mandó que más de tener una sentencia por tiempo y espacio de 2 años, ayuden los viernes de ellos y rece el rosario corto de Nuestra Señora. Y los domingos, fiesta de guardar, acusa a Santiago, a Tlatilulco, al padre Fray Diego Orozco, para que instruya en las cosas de nuestra Santa Fe Católica hasta que enteramente sea y esté informada de ella, y así prometió de lo hacer y cumplir como se le mande. Además de una multa de 200 pesos de oro, la cual fue saldada y entregada en agosto de 1596 a Martín de Barbiera, receptor del Santo Oficio, el cual asentó dicha cantidad en los libros de partida y penas. Entonces aquí tenemos en conclusión de todo eso, a lo largo del siglo XVI se gestó una imagen de recelo y desconfianza contra los moriscos, ya lo podemos ver. Esos cristianos nuevos, tras la caída de Granada, pudieron cruzar clandestinamente a la Nueva España. A pesar de las diferencias que tenían políticas sociales, culturales, etcétera, no se impidió de alguna manera que ellos continuaran a ser musulmanes entre cristianos. María Ruiz es un caso, pero realmente nos muestra la segunda generación de moriscos que fue bautizada y que pasó a la Nueva España, pero que continuó la tradición de sus papás. Y de esta forma, cuando viaja ella a la Nueva España, entra una crisis de identidad, donde vemos que realmente ella está muy consciente de su identidad musulmana, pero a la vez sabe cómo el castigo lo tiene el Tribunal del Santo Oficio. Entonces, el proceso de ella es muy importante porque revela las prácticas religiosas que tales como la carne halal, el periodo del ayuno que ella estaba haciendo, el ayuno de Ramadán, y que también la imagen que mantiene del cristianismo y la forma de burlarse de esa manera muestra cómo piensa un cristiano en el siglo XVI de su identidad cristiana que está por crecer o por asimilar o por mostrar, fingir. La resolución del Santo Oficio también fue muy interesante porque el aceptar el dinero de nuestro personaje y dejarla ir es algo básicamente que no era práctica cotidiana o normal para la Inquisición en ese tiempo. La investigación es solo un pequeño avance, eso.
sobre esa necesidad de seguir indagar. Entonces, este caso de María Ruiz solamente es como nos pica hacia seguir indagando, investigando los procesos inquisitoriales, los archivos, para realmente conocer más la vida cotidiana. O sea, esto es como, vamos a entrarle para ver cómo es la mentalidad del morisco en la Nueva España, cómo es la vida cotidiana de ellos y realmente ver cómo la corona española manejó el tema del criptoislam y que tenían conciencia de que existía ese criptoislam. Entonces, el caso de María Ruiz concluye o nos muestra que el criptoislam existió en la Nueva España a pesar de ser prohibida el cruce transatlántico. Entonces, este ban, ¿no?, de cruzar no impidió que la gente cruzara. Y lo podemos ver en muchos otros contextos y lo podemos retomar ahora a nuestra época. Poner fronteras y decir no se puede cruzar no es en ninguna manera de garantizar la falta de cruce de grupos o personas que realmente sienten la necesidad de cruzar, porque en este caso la necesidad es huir de la intolerancia religiosa y encontrar una tierra nueva para practicar o ser quienes son. Y, y con eso concluyo la ponencia de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Mariam. Qué interesante es escuchar parte de la historia de la Nueva España que se convertirá, por supuesto, en México y escuchar estos, pues esta investigación, estos testimonios que nos hablan de esta gran diversidad de voces que tenemos en este, pues en la identidad mexicana. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros. Me gustaría muchísimo en algún momento que pudiéramos tener esta plática, pues con público y todo, porque ahora lo hacemos de manera virtual. Pero me gustaría muchísimo que esto se pudiera conocer y pudiéramos dialogar en torno. Solo quiero preguntarte una cosa que me parece interesante decir. Desde tu óptica, ¿la figura del moro tan común en México presenta algún rasgo identitario del Islam o ya de plano es un espejismo en tu visión? No, es una continuación. El moro en México es una continuación del moro de español. Es el mismo moro, pero cruzó y ahora ya finge no existir. O sea, tiene es tan duro porque técnicamente no debería de estar. Técnicamente esta imagen de Moro ya es algo completamente borrada o eliminada. Sin embargo, que persiste y continúa, y lo podemos ver hasta culturalmente en temas como la morisma de Bracho, donde hay poblaciones que se visten de moro y a toda la fiesta de moros y cristianos. O sea, la idea de moros matamoros, todos esos conceptos que tenemos, que circulan en lo oral, es como una continuación histórica del mismo moro español andaluz, digamos, o sea, el mismo musulmán andaluz que cruzó pero que ahora ya sé cómo que se perdió ahora sí, que se perdió en las botas aplastado por las botas de la historia. Pero algo que quería, antes de concluir esto, extender la invitación a todo el público. Al premier del documental Ojalá Supieras, que será en la Ciudad de México 15 y 16 de noviembre. El 15 es en el Museo de las Culturas del Mundo y el 16 en la Cineteca Nacional en Chapultepec. Me gustaría que el público asistiera y viera en imagen, en pantalla, esa historia mostrada por primera vez a México, básicamente. Cuando vayamos a presentar la conferencia, yo voy a hacer llegar una invitación, ¿no? De las dos presentaciones del documental, porque la verdad es que sí vale muchísimo la pena que lo vean, porque en esta investigación pues comparte con estos archivos videográficos parte de una historia que también es nuestra, ¿no? Me encantó la expresión de aplastado por las botas de la historia, me encanta todo lo que ha sido aplastado por las botas de la historia y pues concluyo que en este momento, ¿no? En un mundo desgarrado por conflictos y fronteras, nos es posible recordar que en la historia existen ejemplos de convivencia, de mestizaje y de diálogo entre los pueblos hoy confrontados
pues con tanta crudeza, ¿no? En la diversidad cultural de México y de Latinoamérica, por supuesto, pues existen ecos de aquellas sangres antiguas que son contemporáneas aún, pero que vibran en nuestras danzas, en nuestros gestos cotidianos y en nuestra existencia. Te agradezco mucho, Mariam, que hayas estado con nosotros y espero pues que vayan a esta presentación del documental y que sigan asistiendo a los eventos que tenemos en el cuarto encuentro de Al-Ándalus en México. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.